día de hoy vamos a hablar de campos magnéticos en nuestro curso de electricidad y magnetismo. Todo comenzó con este señor. Bueno, digamos que este señor es conocido por haber observado que la aguja de una brújula se desvía cuando se le coloca un alambre que lleva corriente. Ya este experimento también lo trabajó Faraday, pero fue la primera persona que se evidenció la relación entre las cosas eléctricas y las cosas magnéticas, que eso era como un tabú, algo muy establecido. Y bueno, también al final este fenómeno pues obedecía a una causa más interesante, ¿no? Y es que nuestro planeta Tierra, como cúmulo de, de fenómenos eléctricos y magnéticos, bueno, la Tierra, después fue develado que la Tierra pues tiene ciertas propiedades eléctricas y magnéticas. Estos campos magnéticos corresponden a la Tierra y se dibujan a lo largo de todo el eje de la Tierra, que es el polo norte y el polo sur. Entonces, la Tierra en realidad pues a una brújula cualquiera, ¿sí? O dijeran en los gringos a compás, una brújula cualquiera, pues la influencian de tal modo que siempre apuntará en dirección norte, ¿no? Alineándose siempre hacia el polo norte, ¿sí? Por efectos del campo eléctrico, el campo magnético de la Tierra, ¿sí? Esa es básicamente la explicación. Y bueno, estos señores tuvieron mucho que ver. También fue estudiado el fenómeno por Michael Faraday. Fue estudiado en 1600 por William Gilbert. Sí. En 1229. Lo que pasa es que Gilbert replica el experimento de 1229. Bueno, 269. De este señor Pierre de Mercourt. Y bueno, digamos que una aguja, al acercarse al imán natural esférico, formaban líneas que rodeaban. A ver, les me digo cómo funcionaba este asunto. Digamos que una aguja, pues sostenida de un hilito, al ponérsele un imán, lo más cercano a una forma esférica, dibujaba, o bueno, seguía líneas bien establecidas que iban, como al igual que en la Tierra, seguían una dirección bien establecida de norte a sur, perdón, de sur a norte. Ponían la agujita y iba siguiendo siempre esta dirección, ¿sí? Y pues claro que al hacer el experimento con eso, al imán
a un imán cualquiera, no solo a un imán redondito, pues también le pasaba lo mismo. Él fue el que denominó polos del imán a los polos magnéticos. ¿Sí? Lo intentó primero que nadie, ¿vale? Luego se dieron cuenta que no solamente era porque el imán fuese esférico, sino no importaba la forma del imán, ¿sí? Y también se dieron cuenta que el imán solamente tenía dos polos, ¿sí? Y que al partir el imán daban dos imanes nuevos, ¿sí? Partir un imán solo nos hacía encontrar un hallazgo, nos hacía dar un hallazgo interesante, ¿sí? Donde un imán cualquiera de polos norte y sur, al ser partido, ¿sí? Al ser partido y dar lugar a dos imanes nuevos, ¿sí? Daban como resultado, daban lugar a otros nuevos imanes, ¿sí? Con sus mismas propias líneas de campo y con sus mismos defectos, ¿sí? Con la particularidad de que dos lados de los imanes, dos lados simultáneos o dos caras de los imanes se iban a atraer y dos caras se iban a repeler siempre, siempre e indudablemente. De ahí William Gilbert hizo el mismo experimento aplicando eso a muchos materiales, ¿sí? Y pues dándose cuenta de eso con la brújula, sugirió que la Tierra era un imán infinito, ¿no? Ørsted se dio cuenta de la relación entre el campo eléctrico y campo magnético, pues con el asunto de la brújula y el alambre, probablemente por error. De ahí Michael Faraday, de manera separada, junto con no juntos, sino también Joseph Henry, llegarían a las mismas conclusiones. Y ya le suenan conocidas, ¿no? Michael Faraday, Henry. Faraday, se acordarán de Faraday por los capacitores, Henry por los inductores. Y para practicar de partículas en campos magnéticos hacemos la siguiente precisión, ¿no? Además de contener un campo eléctrico, el espacio que rodea cualquier carga, ¿sí? Pues también posee un campo magnético. Para nuestro caso del imán, ¿sí? Para nuestro caso de estas líneas de campo, pues vamos a hacer la precisión de que, pues recordarán, con el ejemplo del imán, que dibujaba yo estas líneas de campo. Esas líneas de campo son todo un rollo, chavos, porque pues Marco Faraday no tuvo educación formal. Les recomiendo que vean el documental de Neil deGrasse Tyson. Pero bueno, Michael Faraday entendía que estas líneas de campo existían y se difuminaban a lo largo del espacio-tiempo que rodeaba al imán, ¿sí? Michael Faraday siempre las vio, siempre supo que estaban ahí. El problema con Michael Faraday es que carecía de educación formal y no podía abstraerlo en matemáticas. Estas líneas de campo que iban de norte a sur, de sur a norte, perdón, ¿sí? Que hacían polarizar las líneas o una aguja, ¿sí? Que polarizaban la dirección de una aguja de una brújula, ¿sí? Estas líneas de campo magnético pues siempre se han denominado, siempre se han distinguido por la letra B mayúscula, así como una carga solita, ya sea positiva o negativa, posee
campo eléctrico inherente alrededor de sí misma, si recordarán, bueno, que por convención habíamos dibujado, ¿no?, las líneas de esta forma. Estamos practicando en 3 dimensiones del campo eléctrico que rodea a esta carga. De igual manera, para una carga positiva, pues hay un campo eléctrico en 3 dimensiones que también se manifiesta, ¿sí? Bueno, el campo eléctrico se denota por la letra B, ¿sí? Y se aparece en partículas con carga en movimiento. Pero bueno, entonces todos los en la naturaleza, o al menos empezaron a aparecer homólogos, ¿sí?, o casos equivalentes para los campos eléctricos y los campos magnéticos. Vamos a hacer algunas precisiones importantes y vamos a ver similitudes. Primeras similitudes. La fuerza magnética, al igual que la fuerza eléctrica, es proporcional a la carga de la partícula. La fuerza magnética sobre una carga negativa tiene una dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva que se mueve en la misma dirección. Eso es un símil con el campo eléctrico, con las fuerzas eléctricas. Y la fuerza magnética es proporcional a la magnitud de vector del campo magnético. Entonces, como diferencias tenemos que pues la fuerza magnética es proporcional a la rapidez de la partícula, ¿no? O sea, volviendo a este ejemplo, la fuerza magnética tendrá mucho que ver con qué tanto se mueve la partícula. Ahora, si el vector velocidad forma un ángulo, ¿sí?, con el, voy a dibujarlo aquí, campo magnético, la magnitud de esa fuerza, ¿sí? Sí, porque aquí se encuentra, vamos a suponer que la partícula está viajando así, miren, voy a ponerlo con este mismo color. En este ejemplo, en esta parte, la partícula viaja en esta dirección. Ahí. Un poquito más azul. Ahí está. En este ejemplo, la partícula viaja en esta dirección, ¿sí? Esta es la dirección, ¿sí? Sin embargo, pues la fuerza magnética tendrá mucho que ver con el ángulo que forme con el campo magnético, tal y como se refleja en esta figura de acá, ¿sí? Tiene mucho que ver, es proporcional ¿a qué? Al coseno, bueno, al seno de ese ángulo. Y igual, cuando una partícula cargada se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética sobre ella es cero, ¿no?, por esa regla que ahorita vamos a definir mejor. Y cuando una partícula cargada se mueve de forma no paralela al vector de campo, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular, ¿sí? O sea, es perpendicular al plano formado entre ellas. Y eso está especificado en esta imagen. Y se está definido por una operación vectorial. Vamos a platicarlo más adelantito, quédense con esta idea nada más. Sí, ¿no? Sí, la fuerza magnética es proporcional a la rapidez. Recuerden que la velocidad y la rapidez son cosas que describen un fenómeno similar, pero que son en esencia distintas, uno es escalar y el otro vectorial. Y la fuerza magnética es proporcional al seno del ángulo, tiene mucho que ver con la manera en la que interactúan los campos, ¿sí? De ahí, si la fuerza magnética se mueve paralela, si la carga se mueve paralela al campo magnético, pues la fuerza magnética es cero. Tiene mucho que ver, ¿no? Porque si la partícula se mueve en paralelo a este campo, ¿sí?, en paralelo al campo que voy a poner aquí en rosadito, pues no hay, quiere decir que básicamente está estática, ¿no?, y no generará ninguna fuerza magnética. Y de ahí, si no se mueve de manera paralela, tenemos una
partícula que va en esta dirección, ¿sí? Ahí anda. Y el campo magnético va en esta dirección. Bueno, pues estas cosas van a formar un plano y pues habrá como una especie de spin, ¿no? Por verlo de algún modo, no vamos a entrar en detalles, pero el campo magnético va en una dirección bien específica. Entonces si la partícula se mueve hacia acá, sí, con una velocidad v, la partícula va en esa dirección, pues lógicamente va a ser influenciada, ¿no? Y entonces la fuerza magnética se va a ver reflejada perpendicular a ese plano que forman la velocidad y el campo magnético. Es lo que traté de decir hace rato, nada más que a veces explico bien y a veces pues no me doy a entender, pero créanme que la mayoría de las veces sí me doy a entender. Bueno, habiendo comentado esto, pues vamos a escribir una de las expresiones que rige esta tercera cosa que platicábamos, ¿no? Que la fuerza magnética, ¿sí? Esta fuerza que describe el efecto de la carga sobre, vamos a decir algo ahorita, pues es proporcional, es directamente proporcional a la dirección y rapidez, o sea, a la velocidad que lleve esa carga, ¿sí? Y es ortogonal al plano que dibuja con el campo magnético, ¿sí? He aquí el ejemplo. Este vector V pues se ve formando un plano, ¿sí? Y la fuerza magnética será siempre ortogonal al plano que dibujan. Esto sigue la regla de la mano derecha. Voy a dibujarla, pues no es cierto, voy a copiar y pegarla. Aquí está la regla de la mano derecha y pues sirve de guía cuando queremos entender la dirección, ¿no? Al final pues es un producto cruz, vulgar y silvestre, dijera un profesor de mi universidad, y podemos guiarnos que si el pulgar de la, pues bueno, hay que apuntar los dedos en dirección del vector, ¿no? Y una vez que tenemos eso, pues al cerrarlo nos vamos a dar cuenta del spin o de la dirección que lleva el producto cruz. Por ejemplo, V cruz B. En este caso, cuando la mano cierra, el puño cierra en esta dirección, pues es V cruz V, ¿no? La velocidad cruz campo magnético. Obvio, la velocidad proporcional siempre a la carga que sea, ¿sí? Y nos va a dar como resultado la fuerza magnética. De igual manera, si tenemos un campo magnético en presencia de una fuerza magnética, la misma analogía sirve, ¿sí? Entonces, es la mismita analogía, ¿no? Si queremos cerrar los puños en esta dirección, será exactamente lo mismo. Entonces, puede servirnos como guía. De esto deriva, ¿sí?, que la expresión de la magnitud de la fuerza magnética, o sea, esto, sea pues el valor absoluto o la magnitud de la carga por pues los valores absolutos o las magnitudes del campo y de la velocidad por el seno del ángulo que forman entre ellos.
Qué feo ángulo que hice aquí. Qué fea letra teta. No tengo otra. ¿Sale? Hacer algunas precisiones quizás. Y bueno, podemos platicar un poco de cómo se comporta esto, ¿sí? Para hacer algunas precisiones ya importantes en este sentido. Voy a hacerles aquí una gráfica a modo explicativo. Nos daremos cuenta de algo bien interesante, ¿no? Esta va a ser la fuerza magnética, su magnitud. Y pues bueno, esto va a ser el ángulo entre la velocidad y... voy a ponerlo aquí un poquito. Entre la velocidad y el campo magnético, ¿no? Se darán cuenta entonces que va a ser máximo cuando esta cosa valga 90 grados, ¿no? Cuando valga 90 grados, sea pi entre 2, vamos a tener una componente de fuerza máxima, ¿no? Sí, no sé si me explico. Y pues tiene una relación senoidal, ¿no? Quiere decir que esto va a irse comportando de esta manera. Y va a irse minimizando con el paso bueno, con el ángulo entre ellos, ¿no? Cuando las fuerzas no se ven, ¿sí? Va a ser mínima cuando el campo magnético y la velocidad de la partícula vayan en la misma dirección, ¿sí? Va a ser mínima o nula, mientras el ángulo entre ellos se aproxime a ser cero, ¿no? De igual manera, pues es prácticamente el mismo comportamiento del producto cruz, ¿sí? Solo para hacerlo bien específico y quede bien claro. Ahora, vamos a platicar de este asunto. ¿Cómo se mide el campo magnético? Porque eso es otra cosa, ¿no? ¿Cómo se mide? Bueno, la respuesta es, se mide en Tesla. Y un Tesla que se denota con la letra T, es igual a un newton sobre coulomb por metro sobre segundo. Entonces podríamos decir también que es igual a un newton, ¿sí? Recuerden que coulomb metro por segundo o coulomb por segundo es un ampere, ¿no? Entonces sobre ampere por metro, ¿sí? Y bueno, esto da como resultado, bueno, deriva en una unidad que no es así como que de las fundamentales, pero también existe el Gauss, que mide el campo magnético, ¿sí? Esta equivalencia es igual a un Tesla, es igual a 10 a la 4 Gauss, ¿sí? De todos modos, ahí tiene su hay tablas y que relacionan esto ahí en su libro. Bueno, vamos a hacer una precisión que la platica mucho en los libros y la voy a platicar aquí. Para entender cómo se comporta un vector, empezamos a ver este tipo de fenómenos en tercera dimensión, ¿sí? Vamos a usar el marco de referencia, ¿sí? Un marco de referencia aquí cualquiera.
sus ejes bien definidos, X, Y y Z. Vamos a ponerlo así. Y digamos que pues viéndolo bonito y todo claro, pues un vector dibujado, un vector de campo magnético se vería así, ¿no? Un vector, recuerden que es una manera física de representar algo, ¿no? Sin embargo, si nosotros viéramos este vector y este vector B en realidad solamente se mueve en la dirección de Z negativa, o sea, se mueve hacia menos K, que va en esa dirección, menos K, o sea, va hacia allá atrás. Entonces, si nosotros estamos viendo en una vista de dos planos, lo que veríamos es la colita de la flecha. Entonces, convencionalmente, para ver este vector por atrás, se dice que pues, es como una flechita, y acá las flechas pues, tienen como su cosa donde se agarra para el arco, ¿no? Entonces, desde atrás, al vector lo veríamos así. Va hacia, aquí dice aquí, turn into page, ¿no? Va hacia adentro de la página. Va en dirección menos K. Si por el contrario, este vector fuera de adentro de la página hacia nosotros, ¿sí? En un hipotético caso que fuera en dirección más K, entonces lo que veríamos sería la punta de la flecha. Imagínense esas flechas de Rambo. No sé si vieron la película de Rambo donde tiene una flecha de cabeza explosiva y todo. Bueno, olvídenlo, es una bobada, pero es la punta de una flecha. Entonces estaríamos viendo la punta de la flecha y la punta de la flecha es esta, ¿no? Dice aquí out of page, ¿no? Quiere decir que viene hacia nosotros. Entonces es la manera de entender los dibujitos o los diagramas que se ven a continuación. ¿Sale? Básicamente tenemos aquí un ejemplo, y de esta conceptualización brincamos a este ejemplo. Este ejemplo, como podrán dar cuenta, existe un campo magnético V. Voy a ponerlo de color rosa para que homologarlos. Este campo magnético V va en dirección de la página, ¿no? En dirección menos K. Va hacia adentro de la página. Y bueno, resulta ser que estas cargas van en dirección V e interactúan de esta manera diferente con el campo magnético, ¿sí? Dando como resultado una fuerza magnética que apunta hacia el centro, ¿no? De este eje de acción. Entonces, en este caso, una fuerza magnética que actúa sobre la carga lo va a hacer siempre hacia el centro de este círculo. Para este caso muy particular podemos definir algunas cosas en función del curso de física que ya hemos tenido, ¿no? Pues si tiene velocidad y la carga tiene masa, pues entonces la fuerza magnética también obedece a las leyes de Newton. Tiene una masa, tiene una aceleración. De igual manera, como la partícula aquí está en un movimiento circular, podemos decir que la fuerza magnética, la fuerza magnética o su magnitud, pues también tiene que ver con el movimiento rectilíneo circular, perdón, movimiento circular definido por las leyes de la física, ¿sí? Sobre el radio de acción. Entonces, el radio de la trayectoria circular, pues hay que igualar estas dos ecuaciones. El radio de la trayectoria circular va a ser igual a la masa por la velocidad o la rapidez, ¿no?
en este caso, ¿sí? Sí, inversamente proporcional a las magnitudes, ¿no?, del campo magnético y la carga. Si esta cosa gira, porque al final de cuentas estamos hablando de que para este caso es un campo magnético, voy a dibujarlo aquí. El caso que ejemplifico arriba es este caso, miren, ¿sí? Y ahora, como notarán, pues esta cosa, esta carga, pues tendrá su componente de fuerza magnética que influirá siempre hacia el centro del radio de giro que describe la trayectoria. Siendo esto así, pues nos daremos cuenta que tendrá entonces una velocidad angular omega, que, como lo describe la física, será la rapidez, ahí parece R, ¿verdad? La rapidez es una V entre R de la magnitud, ¿no?, del radio. Esto tiene mucho que ver, y ahorita lo vamos a comentar, con... Mi notación es un poco engorrosa, pero trata de no ser ambigua. ¿Sí? Esto es una Q. Y digamos que este fenómeno en el que una partícula se desplaza y siendo influenciada por un campo magnético, pues tiene este efecto medio helicoidal, ¿no? Y es que, digamos que tenemos tenemos un fenómeno así, de este tipo, en el que un campo magnético se encuentra en esta situación, y nosotros empezamos a aventar cargas en esta dirección. ¿Cuál será el efecto? Bueno, lo que va a pasar es que la fuerza magnética de estas cargas con velocidad v, ¿sí?, pues empezarán a tener componentes que irán hacia el centro. Tendrán que ver con, obviamente, la magnitud de mi carga, pero tendrán este sentido. Sin embargo, como el fenómeno es continuo, pues empezarán a representar o a aparecer comportamientos helicoidales, ¿sí? Entonces, si esta cosa gira con cierta regularidad, o esta cosa describe patrones regulares, se dice que tendrá periodos, y los periodos, ¿sí?, tienen que ver con la velocidad angular y tendrán que ver con el campo y con la magnitud de la carga. En este caso, muchas veces la frecuencia angular se le llama frecuencia de ciclotrón. ¿Sí? Y es bien interesante el asunto. Al final, las proyecciones siempre serán las mismas en dos dimensiones, solo que en el fenómeno continuo se empieza a describir este tipo de cosas. Ahora, en el mejor de los casos, pues es fácilmente descriptible, ¿no? Pero digamos que los campos magnéticos más útiles no son aquellos que son fijos, sino los que son variables o cambiantes. Entonces los fenómenos no son como que tan simples.
Y bueno, como ejemplo de esos fenómenos complejos tenemos esta figurita que pegué por aquí. Y este que ven aquí es un campo magnético cambiante, ¿sí? Puede variar con las circunstancias, regularmente varía con el tiempo, ¿sí? Entonces, pues si se dan cuenta aquí la partícula es aventada de igual manera, ¿no? Con una velocidad v, ¿sí? No es que sea lanzada, pero interactúa a esta velocidad, ¿no? Entonces describe una trayectoria pues ya no tan clara, ¿no? Y si el y si en su caso y si en su caso aparte de variar el campo, variar la trayectoria, entonces no es como que fácil de tipificar o parametrizar. O sea, cada fenómeno en particular tiene su manera de definirse, ¿sí? Entonces, la fuerza magnética hace bueno, el campo magnético hace que la fuerza magnética varíe dependiendo del radio de acción. Y acá, pues, el libro habla de los cinturones de Van Halen. Van Allen, perdón, Van Halen es el guitarrista. Cinturones de Van Allen. Y bueno, son partículas con carga atrapadas en el campo magnético no uniforme de la Tierra. Entonces, en vez de desplazarse a lo largo de las líneas de campo, como naturalmente podría llegar a pensarse, sí, empiezan a describir movimientos erráticos, sí, y bueno, ya no es tan sencillo definir el fenómeno. Estas cosas, pues, estas partículas regularmente son constituidas por rayos cósmicos, ¿sí? Algunas cosas que vienen de la exósfera. A veces estos rayos cósmicos tienen que ver con influyen con el campo magnético de la Tierra y hacen cosas muy coloridas que unas veces desencadenan en auroras boreales. Vamos a llamarle auroras, pero auroras boreales, sí. Y pues regularmente estos fenómenos se empiezan a aparecer en las partes norte y sures. Las boreales son en el norte y las auroras australes pues tienen que ver en el sur, ¿no? Son estos ejemplos que aparecen siempre y tienen que ver con el asunto del campo magnético, tienen que ver con la naturaleza física de nuestro planeta Tierra. Suscríbanse al canal, vamos a hacer ejercicios el siguiente video, vamos a hacer un ejercicio, verán que esto está súper facilísimo, pero bueno, ya hemos definido algo bien importante, ¿no? Y la conclusión que quieren llevarse el día de hoy es que el fenómeno magnético pues tiene un poco más de complejidad en cuanto a la geometría del movimiento que describe. Eso es una. Punto número 2. Para que exista fenómeno magnético, la carga debe moverse con una velocidad dada. Si no tiene velocidad, no hay campo magnético, no hay fuerza magnética. ¿Sí? Comenzó con una aguja movida por un imán, pero aún no termina. Hay muchos fenómenos que no se han podido definir todavía o no se han puesto de acuerdo los científicos en las diferentes teorías que existen. El conocimiento de este fenómeno de los campos magnéticos derivó en la ciencia y en la maquinaria de inducción magnética que conocemos hoy en día, el motor, el generador, todo lo que tenga un motor o un generador, todo lo que tenga que ver con este tipo de fenómenos tiene que ver con el campo magnético y es lo que mueve a la industria y lo que mueve a la humanidad. Así que tiene un impacto grandísimo conocerlo, entenderlo y después
poderlo aplicar, como lo aplicó Tesla y otros genios, no nada más él, pues ha llevado a la ingeniería al lugar en donde ahora se encuentra. Bueno, chavos, suscríbanse al canal, nos vemos en la siguiente clase.